Homenaje a Augusto Pinochet que organiza la Corporación 11 de septiembre para este domingo en el Teatro Caupolicán. Agrupaciones de derechos humanos expresaron su repudio y presentaron un recurso de protección para impedir que, entre otros puntos, se exhiba el documental Pinochet. El gobierno entró al debate y aseguró que no colaboraba ni era partidario de este tipo de homenajes. Precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros quien preside la Corporación 11 de septiembre, el teniente en retiro del Ejército, Juan González. Señor González, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, yo te doy las gracias por acompañarme a un programa tan importante. Yo le agradezco también porque me interesa mucho. Usted viene con unos premios que se ganó este documental. Justo. Y quiero partir preguntándole, ¿cuál es el propósito de este documental? Mira, el propósito de este documental tiene una historia, porque nosotros hace mucho tiempo que estábamos diciendo ¿hasta cuándo? Tú me podrías preguntar... ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo qué? Y yo te voy a decir ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando en forma estoica todas las mentiras que se han dicho en este país y cómo nos han tergiversado la historia de este país? ¿Me entiendes? Entonces nosotros llegó un momento en que ¿por qué dijimos hasta aquí? Te voy a decir por qué. Porque lento pero seguro nosotros estamos viendo con pena que un pronunciamiento militar como el que se hizo en el año 1973, que se recibió un país pero en el peor estado, en ruinas total, y de las ruinas se les entregó un país a los señores políticos en una forma estupendo, ordenado, con una prosperidad tremenda en lo económico, con una cesantía apenas de un 5%. Todo eso todavía no lo han logrado ningún político. ¿Pero por qué hicimos el...? ¿Ya? No, para entender un poco, ¿cuál es la idea? La idea del documental, te voy a decir cuál. Que nosotros estamos viendo que vamos llegando a la unidad popular. Entonces, ante las mentiras y ante el engaño, nosotros dijimos tenemos que hacer algo que cuente la verdad. ¿Y cuál es lo que avala en este documental la verdad? Que todos los que aparecen en el documental, porque es la historia de Chile del año 1964 al año 2006, y todas las personas que aparecen en este documental te voy a decir que son las personas reales, las que vivieron el documental. Ahora... O sea, las que vivieron el periodo. Las que vivieron el periodo. O sea, aquí no hay engaño como las películas, yo lo voy a decir todo aquí, las películas que hacen ellos como Machuca, por ejemplo, donde son artistas que engañan pero totalmente y tergiversan totalmente la historia de Chile. Pero espérese, porque aquí me gustaría ir a lo concreto. Usted habla de mentiras, me gustaría saber cuáles son las mentiras que usted diría que se desvierte, se trata de reparar. Aquellas mentiras, dice usted, que se han pronunciado durante todos esos años y que el documental intenta reparar. Una de las mentiras que te voy a decir, de que en esta guerra que hubo interna, ¿no es cierto?, los que sufrieron y los que fueron derrotados eran gente que tenía otras ideas. Perdone, guerra interna usted está diciendo después de 1973. Es decir, cuando empezó 1973 y se hace el pronunciamiento militar, ahí empieza la guerra interna. Cuando se le dice, digamos, ¿cómo se llama?, al presidente Allende que entregue el poder porque lo estaba pidiendo la ciudadanía. Yo te voy a decir una cosa. El presidente Allende nunca fue elegido por el pueblo. El presidente Allende, fíjate que se presentó 4 veces en distintas candidaturas y no salía nunca. Pero en ese tiempo fue el Congreso quien, como correspondía, digamos, al momento, fue el que ratifica al presidente Allende, que tiene el tercio más alto, digamos, de los 3 postulantes a la presidencia. Con un 36%, o sea, un presidente... Pero eran las reglas del juego... un presidente designado. Pero, perdón, eran las reglas del juego democráticas de la época. Sí, a ver, de la época. Pero yo te voy a decir, ¿y tú sabes por qué Allende no salía elegido? Yo te voy a decir por qué. Porque este pueblo chileno tiene algo muy grande. ¿Y sabes qué es lo que es? La intuición. Que hay una glandulita aquí que se llama la pineal, que es la más importante. Y al pueblo chileno no lo elegía porque tenía la intuición de que con ese hombre iba a ser un desastre. Señor González, pero quiero saber lo siguiente, porque este es un documental, me imagino que es una semblanza al general Augusto Pinochet, y por lo tanto hay mucho de subjetividad también, desde su cercano. Es decir, es la mirada desde aquellos que apoyaron al general Pinochet.
¿o no? Como todo documental tiene, digamos, se para desde un lado. Pero lo bueno que tiene el documental, que empieza a contar la historia de la época de Frei padre, cuando empiezan a formarse los grupos terroristas. Pero espérese, es que justamente quiero entrar porque lo interesante es que ustedes abordan del periodo de 1964, Mirna. A ver, pero yo le quiero preguntar lo siguiente, a propósito de las declaraciones que hizo el expresidente Patricio Aylwin hace algunos días, y en ese sentido me interesa mucho saber por qué hay sectores que han dicho que parte de la democracia cristiana estuvo a favor del golpe militar. Quiero saber si usted está de acuerdo con eso. Yo no diría que la democracia cristiana estuvo a favor del pronunciamiento militar, no. No de forma directa estamos hablando. Lo pedía de rodillas, más todavía. No es que estuviera de acuerdo, lo pedía. ¿Y qué es lo que hace el señor Aylwin? El señor Aylwin hoy día se está lavando un poco y se está poniendo el parche ante la herida. ¿Por qué? Porque en la película él aparece, palabras textuales, ojalá que las recuerde bien. En Chile se implantó el terror. El gobierno de Salvador Allende es un gobierno acabado y fracasado. Nos pueden estarse implantando en Chile por unas minorías, sometiendo a la gente por medio de las armas que son totalmente irregulares. Pero espérese, una cosa es decir aquello, ¿ya? Pero espérese, una cosa es decir aquello y otra es pretender que sean las Fuerzas Armadas las que intervengan pero para déjame interrumpir terminar, ese proceso democrático. Pero déjame terminar, mira lo que dice. Es obligación. Palabras de Aylwin, no son mías. Y por eso que hoy día está haciendo lo que está haciendo, porque se está poniendo el parche ante la herida. En la película sale. Es obligación de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile terminar inmediatamente con esta situación. ¿Y qué dice Frei padre? Frei Montalva, esto ya no se arregla de ninguna otra manera que con los fusiles. Perdón, pero ¿a usted le consta que la democracia cristiana, y hablemos de los grandes líderes de ese momento, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, pidieron realmente a los militares la intervención? Pero de rodillas. Pero espérese, pero una cosa es que usted lo diga y otra es que consta en algún documento. ¿Y las palabras de Aylwin que no lo está diciendo ahí? Ahora te voy a decir más todavía. Hay algo que es muy importante, Mirna. ¿Sabes cuál es? La declaración. Esta declaración que te acabo de decir del señor Aylwin la hizo, si la memoria no me traiciona, el 17 de julio. Mira, julio. 1973. El 22 de agosto. ¿Qué es lo que dice la Cámara de Comercio? El señor Lagos dijo de que no podía haber un golpe militar, ellos le dicen golpe, porque había un congreso. Yo te voy a decir una cosa, está bien lo que dice Lagos, pero mira lo que dice la Cámara de Diputados. El gobierno del señor Allende, déjame terminar lo que dijo, es totalmente inconstitucional. Es un gobierno que ha amparado grupos terroristas, ha torturado, ha secuestrado a la gente, no respeta los dictámenes de la Contraloría ni de ninguno de las instituciones. Entonces es obligación de las Fuerzas Armadas terminar con esta situación en Chile. Señor...